ustedes. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Lo que no sé por qué no puedo verlo yo en mi tableta. Esperen un cachito. ¿Sí? Cuando... Ay, que no se ven. Ahí es cuando se traba. Ya. Genética en el proceso evolutivo. ¿Sí? Ustedes ya con la profesora Romina identificaron cuál es el origen de esa variabilidad genética. Vamos a valorar la cuantificación, es decir, medir esa variabilidad genética en el contexto de conservación de recursos genéticos, ¿sí? Y si hablamos de cuantificación, vamos a analizar diferentes medidas y vamos a estudiar de qué manera podemos nosotros cuantificar la variabilidad genética en las poblaciones. Bueno, tengo el chat, cualquier cosa me van diciendo si hay algo que no se entiende. En la clase pasada, va a estar complicada la clase. Ustedes ya abordaron a la genética con un pensamiento poblacional, ¿sí? Es decir, que ya digamos, no tomamos en cuenta individuos. Ay, qué difícil escribir acá. No voy a poder, tengo que darles la clase así hablando. Ya cuando trabajaron con la profesora Viviana y con la profesora Romina, trabajaron con poblaciones, ¿sí? ¿Alguien puede definirme cómo, a qué llamamos una población mendeliana o una población desde el punto de vista genético? Un grupo de individuos que se cruzan al azar o que se cruzan entre sí. Y que se cruzan al azar, después vamos a ver que no siempre se cruzan al azar, pero es un grupo de individuos que tienen el potencial de cruzarse entre sí, es verdad, y que comparten entre ellos. Un pool de genes. Tiempo y espacio. Bien. Comparten tiempo, espacio y un pool de genes, ¿sí? Eso es una población. Y entonces lo que nosotros veníamos haciendo hasta la primera mitad de la clase, del curso, fue trabajar con cruzamientos. ¿Se acuerdan? Teníamos un cruzamiento entre machos y hembras y analizábamos la descendencia. Y en esa descendencia podíamos predecir cuáles iban a ser las proporciones, tanto de fenotipos como de fenotipos
genotipos o fenotipos, o podíamos hacer lo contrario, es decir, conociendo la descendencia, deducir cómo eran los padres. Pero siempre hablábamos de un cruzamiento entre individuos. Ya acá, cuando hablamos a nivel poblacional, cambiamos el concepto, es decir, estamos trabajando a los individuos como si fueran cajitas que portan genes a la siguiente generación, y vamos a tener en cuenta todos los genes de esa población, no individualmente, y por eso vamos a cambiar la manera de analizar. Ustedes ya en la clase pasada estuvieron analizando la estructura de la población, cómo definían la estructura de una población, a través de qué parámetros. Las frecuencias. A través de las proporciones genotípicas y génicas. Bien, bien ahí los dos. Es decir, estudiábamos las frecuencias y dentro de esas frecuencias podíamos analizar frecuencias genotípicas ¿Cómo le llamábamos a las frecuencias genotípicas? ¿Con qué letra? P, Q y H. Bien, P, cuando hablábamos del homocigoto, por ejemplo, A1, H, ¿a quién denotábamos con H? Al homocigoto. Al heterocigoto. Bien, al heterocigoto, A1, A2, y Q, ¿a quién? Al otro homocigoto. Al homocigoto, Bien. A2. A2. Entonces, la frecuencia genotípica, si yo tuviera que definir qué es una frecuencia genotípica, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo la definirían a una frecuencia genotípica? ¿Qué sería P? La cantidad de individuos que tienen el genotipo A1 sobre el total. Bien, bien, Federico. Entonces es una proporción. Es decir, lo que dice Federico es la cantidad de individuos de homocigotas sobre el total. ¿Sí? Después me dijeron que la otra manera de definir la estructura de la población eran las frecuencias génicas o alélicas. ¿Qué eran las frecuencias génicas? Frecuencia relativa de alelos. Bien, frecuencia relativa de alelos. ¿Y qué letra usaban para la frecuencia relativa de alelos? P chiquita y Q chiquita. Bien, P chiquita, entonces sería la proporción de alelos A1 en el total de alelos que hay en la población, y Q chiquita es la proporción de alelos A2 que hay en la población. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos estudiado a nivel poblacional cómo definimos la estructura, y ahora dentro de esa estructura vamos a ver algunos elementos, como por ejemplo la heterocigosis, que nos van a ser de mucha utilidad para cuantificar la variabilidad en las poblaciones. Bueno, vamos a pasar a la otra diapo. Cada vez que paso de diapo tengo que dejar de compartir y volver a compartir. No sé si es la computadora. Bien, Sí, profe. entonces, en ese pensamiento poblacional, se los habrá dicho la profesora Viviana, empezó con los trabajos de Darwin. ¿Sí? Darwin fue
digamos, el precursor de este pensamiento poblacional. Y para él era muy importante, o digamos, fue muy importante la introducción de un concepto clave, que es entender la variabilidad que hay en la naturaleza, ¿sí? Pero él pudo descifrar que la variabilidad que era importante era la variabilidad heredable, ¿sí? Eso es la variabilidad genética, y que sin esa variabilidad era imposible pensar en evolución. Entonces Darwin fue el primero en introducir, trabajando con los pinzones, ¿sí? Todos estos individuos que están acá son individuos de la misma especie, pero él veía que tenían variabilidad con respecto a la forma del pico. Pero él todavía no sabía que existían los trabajos de Mendel, y tampoco sabía que existían los cromosomas en esa época, ¿sí? Simplemente intuía que esa variabilidad que él veía en los individuos, para que sea, digamos, un componente importante para que existiera evolución, tenía que tener esta característica, ser heredable. Bueno, además, hoy no estoy con la tecnología. Además, él tuvo otra visión, ¿sí? Y era que les dice ahí que cada ser vivo cumple un papel trascendente en la población de la que forma parte. Y es lo que yo les decía, que es depositario de una parte de la herencia biológica. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ahora cada individuo se va a comportar como un receptáculo, un recipiente contenedor de esa parte de la herencia biológica, de los genes. Y él veía a ese individuo como un protagonista de la evolución, y a la población, por eso hablamos de un pensamiento poblacional, como el teatro en el cual actúa o cumple su rol cada individuo. Entonces ahora ya pensamos en individuos, en cajitas de genes. Entre esos individuos hay variabilidad, pero que la variabilidad que es importante es la que es heredable, ¿sí? Bueno, que también observó que las especies proceden unas de otras, es decir, que no eran creadas así por un ser divino como una especie, sino que hay toda una cadena evolutiva en donde una especie procede de otra. Y para Darwin había un proceso que era la selección natural, que era el motor de la evolución. Nosotros a lo largo de esta segunda parte del curso vamos a ver que hay otros factores evolutivos, que la selección no es la única, ¿sí? Pero Darwin tuvo dos problemas, que son los que tienen acá. Por un lado, yo les decía que cuando Darwin, digamos, planteó la teoría de la evolución, no se conocía ni el ADN, ni las leyes de la herencia, por supuesto tampoco los cromosomas. Entonces él tenía el problema de cómo esta variabilidad, que era tan necesaria, se originaba. Para él eso era una incógnita, él no sabía cómo se originaba esa variabilidad. ¿Sí? Y acá les expongo, él no conocía la naturaleza genética de la variabilidad, es decir, no conocía la existencia del ADN como responsable de la herencia, tampoco, si bien existieron en la misma época que Mendel, en ese momento no se conocían entre ellos, así que uno no sabía del trabajo del otro. Y el otro problema con el que se enfrentó Darwin era cómo se mantenía esa variabilidad
a lo largo del tiempo, si existía un proceso que según él seleccionaba individuos y reducía la variabilidad. Entonces, ¿cómo, si habiendo selección, cómo lograba mantenerse esa variabilidad en el tiempo? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, no se puede proyectar más grande la presentación. Sí, ahora voy a intentarlo. Ahora. ¿Se ve más grande? Se veía mejor No, antes. profe. ¿Eh? Yo veo más o menos igual. ¿Pero se ve la pantalla completa? No, profe, hace Sí. rato se veía completo. A ver. Lo primero que tienen en el práctico es diferenciar. Oh, ya está. Otra vez. Es diferenciar la variabilidad genotípica de la fenotípica. ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es la variabilidad fenotípica? ¿Qué era el fenotipo? La expresión de un genotipo en un ambiente dado. Bien, ¿sí? Si se fijan acá, ustedes tienen que la variabilidad fenotípica, acuérdense que el fenotipo es la expresión de los genes, pero que está influenciada en un ambiente dado, ¿sí? Si yo tengo, supongamos, plantas que tienen los genes necesarios para producir clorofila, pero la pongo en un ambiente sin luz, la planta va a ser amarilla. Entonces, el fenotipo es la expresión de los genes, pero en un ambiente determinado. Entonces, cuando hablamos de variabilidad fenotípica, solamente hay una parte relacionada con los genes, pero hay otra parte que está relacionada con el ambiente. Entonces, ustedes en la primera parte, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando analizaban el color del pelo? ¿Sí? Bueno, a veces, les pongo acá, a veces esa expresión está relacionada con uno o unos pocos locis. ¿Se acuerdan de la epistasis, en donde más de un gen codificaba para un mismo carácter? Entonces, no necesariamente es lineal el fenotipo con la expresión de un gen, ¿sí? Entonces, lo que tienen acá a veces está relacionada con la expresión de muchos loci también, muchos más que dos. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que denominamos caracteres cuantitativos. Y hay otras situaciones por las que la expresión de un gen no va a reflejar directamente a ese gen, ¿sí? Y después tenemos la otra variabilidad, que es la variabilidad genética.
esa variabilidad genética es la variabilidad que es heredable. ¿Sí? Ahí ya el ambiente no cuenta, son los genes que se heredan. Y nosotros, cuando empezamos con Mendel, definimos un marcador genético, ¿sí? Y habíamos visto distintos tipos de marcadores genéticos. ¿Se acuerdan? Habíamos visto marcadores morfológicos. Recuerden, un marcador genético era un carácter que presentaba polimorfismo, es decir, muchas formas, o, otra forma de decir, que presentan variabilidad. Si es marcador genético, presentan variabilidad genética en individuos de una población, y otra característica es que tenía ese marcador una herencia que era predecible. Acuérdense que nosotros podíamos predecir cómo iban a ser los resultados de un cruzamiento. Y nosotros trabajamos con distintos tipos de marcadores, ¿sí? Trabajamos con marcadores genéticos morfológicos, por ejemplo, estos que tienen acá. Cuando Mendel, por ejemplo, decíamos, bueno, la forma de la semilla, que podía ser lisa o rugosa, el largo del pelo, que podía ser corto o largo. Esos eran marcadores genéticos morfológicos. A su vez, vimos también, trabajamos con marcadores genéticos bioquímicos, que eran proteínas, ¿se acuerdan? Veíamos una corrida electroforética y decíamos, esta es una enzima, supongamos, codificada por A1. Entonces ese individuo era homocigota para esa enzima. En cambio, este individuo tiene, supongamos que esta enzima de acá fuera codificada por el gen A2, este individuo que tengo acá, que tiene las dos enzimas, ¿qué genotipo tendría? Heterocigoto. Heterocigoto. Entonces fíjense que este marcador genético cumple con todas las características, ¿sí? Es un carácter, presenta variabilidad genética y presentaba una herencia predecible. ¿Se acuerdan que cruzábamos un individuo por otro y podíamos ver la descendencia? Hay otros tipos de marcadores cromosómicos. Por ejemplo, en una población de este roedor, los individuos pueden ser machos, pueden ser hembras, pero se ha visto que hay algún individuo que tiene un cromosoma sexual de más. Entonces tengo variabilidad con respecto a este marcador cromosómico en la población. Encuentro algunos individuos que tienen o distinto número o distinta estructura en sus cromosomas. Y por último, que son los más valiosos, porque yo ahí estoy estudiando acá fíjense, en los bioquímicos estoy estudiando proteínas, ¿sí? Pero en los marcadores moleculares estoy estudiando trocitos de ADN. Hago una corrida electroforética y esta banda que veo acá es directamente un pedacito de ADN, ¿sí? Entonces, yo acá, este trocito que yo veo acá, podría ser el alelo A1 de esa secuencia de ADN, tiene un determinado tamaño y por eso corre a esta altura cuando hago electroforesis. Este trocito de acá podría ser el otro alelo, A2. Entonces, fíjense, este individuo tiene esta banda y esta banda, tiene las dos bandas. ¿Será homocigota o heterocigota? Heterocigota. Heterocigota. Bien, es heterocigota para ese locus, ¿sí? Esta banda que yo le estoy señalando acá sería otro alelo distinto. Supongamos A3. Entonces, este individuo de acá, ¿qué genotipo tendría? Heterocigota también.
Heterocigota, bien, Nico. ¿Y qué genotipo? A1, A3. Bien, A1, A3, ¿sí? Este de acá también sería A1, A3. ¿Reconocen ustedes otro alelo para este locus? A2, A3, profe. El que está en el 1.7, creo. En el 1.7, bueno, bien. Este sería otro genotipo, A2, A3. Es decir, miren, ya tengo ahí un polimorfismo importante. Tengo ya 3 alelos, ¿sí? Y este que está acá es un alelo nuevo. Fíjense que tiene otra movilidad. Este sería A4. Y el individuo es A4, A4. Es homocigota. Y acá también tengo A4, A4. Entonces, fíjense que acá tengo un locus de ADN, tenemos un locus con 4 alelos detectados en esta población. Profe, Y estos son, sí. ¿el L6 no sería A1, A4? Ah, sí, perdón. Sí, tenés razón, Matías. Este es porque tiene el otro de arriba. Gracias. De nada. A4, A1. Bien, es heterocigota. Sí, el único homocigota, tenés razón, es este que está acá. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo hemos visto distintos tipos de marcadores genéticos y que tienen que tener esa característica, tienen que tener variabilidad genética detectable, con herencia predecible, y hemos visto que los que más me sirven para hacer estudios de conservación son los moleculares. Pero si no tengo los moleculares, yo puedo trabajar en un principio con marcadores morfológicos, que son los más baratos, pero tengo que asegurarme, o con los bioquímicos, que también no son caros, las enzimas, pero tengo que asegurarme, no cualquier, digamos, característica morfológica es un marcador genético. Tiene que tener esa característica de ser heredable. Acuérdense que el fenotipo tiene otros componentes, que es el ambiente. Entonces, yo no es que voy al campo, miro cualquier característica morfológica y ya puedo hacer un estudio poblacional. Tengo que, primero, ver en la bibliografía si hay algún antecedente de esa característica para esa especie que yo quiero conservar. Si es una especie en peligro de extinción, seguramente ya hay trabajos publicados. Y si no, ustedes me dirán, uy, ¿para qué vimos toda la parte de Mendel si ahora voy a tener otra metodología? Bueno, porque si no hay un estudio del marcador que ustedes van a analizar, van a tener que hacer cruzamientos como hacía Mendel para ver si ese carácter está codificado por un alelo, por 2, por 3, cuál es la relación de dominancia entre esos alelos, porque ustedes vieron cuando trabajaron en poblaciones que se trabaja de una forma, si hay codominancia, de otra forma, si hay dominancia completa, de otra forma, si está ligado al sexo. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Disculpe. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir qué es la variabilidad genética, como dijo en el principio? ¿Qué es la variabilidad genética? ¿Querés que te ponga la diapositiva? No, lo que usted había dicho. Bueno, no me acuerdo qué dije, pero la variabilidad genética es la variabilidad heredable, ¿sí? Es decir, es la variabilidad debida a los genes. La variabilidad fenotípica es debida a los genes y al ambiente, porque el fenotipo es la expresión de genes más ambientes. Esto que yo veo acá, cuando trabajo con un marcador molecular, es variabilidad genética, ¿sí? Esto que yo veo acá es variabilidad
fenotípica, yo estoy viendo el fenotipo, y yo no sé si el fenotipo por ejemplo, para color de semilla, está codificado por un gen o por dos genes. Nosotros vimos epistasis, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenían un color no me acuerdo, el color de la llama, que estaba codificado por dos genes, y entonces esa variabilidad, así tal como yo la veo, no es heredable. ¿Se entiende? La que me interesa a mí estudiar ahora es la variabilidad genética, es decir, ver los genotipos, Esos genotipos, en el momento de formar gametas, esos individuos, se desagregan, se van a las gametas los alelos y se pasan a la siguiente generación. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Bueno. profe, en la variabilidad genética dijo que no tenemos en cuenta el ambiente. No, cuando yo me refiero a variabilidad genética, ya no estoy teniendo en cuenta el ambiente, ya no, la variabilidad genética, lo que yo veo acá, ADN, ya no me importa dónde está el individuo, bajo qué condiciones ambientales crece o está en el momento en que yo tomo la muestra. Yo directamente acá estoy corriendo ADN. ¿Sí? Esto no es la expresión de un gen, es el gen mismo. ¿Sí? Y entonces las distintas formas de ese gen, los distintos alelos, son variabilidad genética. ¿Sí? Y no toda esa variabilidad fenotípica es importante desde el punto de vista evolutivo, porque hay una parte de esa variabilidad fenotípica que es ambiental. Ahora con la siguiente diapositiva seguramente lo van a comprender mejor. ¿Ven completa la pantalla o pasa lo mismo que recién? Se ve completa, profe. Se ve bien. Bueno, bien. Entonces, ahora tienen, en la segunda actividad del práctico, les dice que definan lo que se llama valor adaptativo, ¿sí? Y que respondan si gran cantidad de variabilidad genética es un reflejo de la variabilidad genotípica de valor adaptativo. Entonces, primero vamos a definir valor adaptativo, que lo tienen acá. Y les dice, primero vamos a leer y después les explico. Dice que es la propiedad de un carácter que contribuye a la supervivencia del organismo. ¿Qué carácter se les ocurre a ustedes que puede contribuir a la supervivencia de un organismo? Color. Color. ¿Por qué podría contribuir a la supervivencia de un organismo, Alexis? Por ahí se puede camuflar. Camuflaje. Perfecto. Entonces, ese carácter color, por ejemplo, en una especie, puede contribuir a que ese individuo se camufle en un ambiente determinado. Entonces, ese carácter color tiene valor adaptativo para esa especie. ¿Qué otro carácter podría tener valor adaptativo? Si en el chat me dicen algo. Acá Nico decía camuflaje. Bueno, el carácter sería nicocolor o patrón de coloración que le permite camuflaje, ¿sí?
A ver, pensemos en otro carácter que no sea color. Por Puede ser ejemplo, largo del pelaje. Bueno, pero relacionado con el camuflaje. Pensemos ahora en otra característica que le permita supervivencia al individuo. o sea, relacionado al camuflaje, dijo. No, que no esté relacionado al camuflaje, pero que le permita mayor supervivencia. Por ejemplo, tener una lengua, a ver, reducción de la superficie foliar, el tamaño de las alas, bueno, bien ahí, a ver, vamos por partes. Nico decía reducción de la superficie foliar. Bien, pues supongamos en un ambiente en donde una gran superficie foliar puede ser una desventaja porque se deshidrataría la planta, sería un carácter que tiene valor adaptativo, ¿sí? Quizá la forma de la hoja no tiene valor adaptativo, pero la superficie foliar sí tenga valor adaptativo. Después Daniel me dice el tamaño de las alas para la velocidad del vuelo. Muy bien. Si el tamaño de las alas le proporciona mayor velocidad de vuelo y eso implica supervivencia porque, por ejemplo, puedo llegar a un lugar antes de que llegue el frío, puedo escapar de un predador, ese carácter tamaño de las alas tiene valor adaptativo. Ahí Loren, muy bien, me pone el largo del cuello de las jirafas, muy bien. Ese carácter permitió a lo largo de la evolución que aquellas jirafas que tuvieran mayor largo del cuello pudieran acceder a comer a mayor altura, tener mayor acceso a un alimento. El largo de la lengua, por ejemplo, si hay un animal, qué sé yo, el oso hormiguero, que tiene que llegar hasta un determinado lugar para acceder al alimento, el largo de la lengua va a tener o el espesor o el que sea más pegajoso porque tiene más sustancias pegajosas, son todos caracteres que tienen valor adaptativo. Ahí me pone María Verónica la presencia de joroba en algunos camélidos. Sí, también, y la capacidad de esas jorobas para, la joroba acumula, almacena grasa o almacena líquidos. Entonces, es un valor adaptativo que le ayuda a la supervivencia. Entonces, ya me parece que entendieron que no todos los caracteres que tienen variabilidad tienen valor adaptativo. Y para nosotros, para hacer conservación y para hacer manejo, los que nos interesan, y para la evolución de las especies, los que nos interesan son aquellos caracteres genéticos que tienen un valor adaptativo y contribuyen a la supervivencia de un individuo. Bueno, y lo que les puse acá abajo es que hay una gran cantidad de variabilidad genética que no afecta los caracteres adaptativos, ¿sí?, de los individuos. Lo que decíamos recién, por ahí la forma que tiene una hoja no tiene valor adaptativo, pero sin embargo, esa variabilidad constituye un potencial evolutivo importante. Supongamos que me hablaban de, acá me decía Karen Ábalos, me decía de la visión nocturna, también está bien, es decir, tener ojos con muchos conos o bastones para los distintos tipos de visión. Supongamos el ejemplo del tamaño de la superficie foliar. Hoy yo puedo estar viendo y decir, bueno, en este ambiente la superficie foliar evita que se pierda mucho líquido por transpiración.
Supongamos que de aquí a miles de años se modifica el ambiente. Entonces, y pongamos a ver, no es el ejemplo que yo necesito para explicar lo que quería decir. Supongamos que tengo una coloración del pelo, que es el primero que me habían dado, que en un determinado momento el color del pelo no le sirve al individuo para la supervivencia del organismo. Pero ¿por qué decimos que la variabilidad genética es valiosa como potencial evolutivo? Porque yo no sé de aquí a miles de años qué va a pasar con el ambiente en el que se desarrolla ese individuo. A lo mejor hoy ese color del pelo no tiene valor de supervivencia del organismo, pero si cambia el ambiente, a lo mejor después sí, y tener color de pelo claro, color de pelo oscuro, puede ser un factor de supervivencia. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, si se dedican a conservación, puedan cuantificar y ver cuánta variabilidad hay en las poblaciones que ustedes quieren conservar, porque toda la variabilidad genética que yo pueda tener es importante porque es como que estoy teniendo mucho potencial evolutivo en esa población. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ya hemos dicho que es importante la variabilidad genética, que digamos que no toda esa variabilidad genética tiene valor adaptativo, que la que tiene valor adaptativo es la variabilidad de aquellos caracteres que contribuyen a la supervivencia, pero sin embargo es muy importante la variabilidad genética porque constituye un potencial evolutivo para las poblaciones. Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, la variabilidad genética es importante, ahora vamos a ver que la cuantificación de esa variabilidad es importante en sí misma, no solo porque tenga valor adaptativo. ¿Y por qué es importante en sí misma? Por esto, porque constituye un potencial evolutivo importante. Entonces, aquel que se dedique a hacer manejo de un recurso genético o a hacer conservación de un recurso, va a tener que sí o sí cuantificar la variabilidad genética. Sin cuantificación de variabilidad genética es imposible hacer conservación de un recurso o manejo de un recurso. Y en las clases que siguen vamos a ver que la dinámica de las poblaciones no está sujeta a selección, que es el proceso que habíamos visto recién, que Darwin lo había definido como importante para la evolución, sino que va a depender, digamos, cuando yo hablo de supervivencia, estoy hablando de selección natural, ¿sí? Ustedes todavía no vimos qué es selección natural, pero lo intuyen o lo leyeron. O sea, ¿alguien me podría decir con sus palabras qué es la selección natural? ¿Qué les suena como selección natural? ¿Nadie escuchó de selección natural? A ver en el chat. Reproducción diferencial. Bien, hay, a ver acá, también me dicen, cambio adaptativo favorable. A ver, bueno, a ver, está relacionada con la supervivencia de aquellos individuos más aptos en un determinado ambiente. Pero la evolución no ocurre solamente por selección natural, sino que hay otros parámetros que son los que tienen acá, que los vamos a ver en las clases que siguen.
otros parámetros evolutivos, demográficos, relaciones de parentesco. Entonces, cuando hablo de valor adaptativo, está relacionado con la selección natural. Pero para mí es importante toda la variabilidad genética porque este potencial evolutivo que yo tengo acá va a ser importante cuando tome en cuenta todos estos otros aspectos que me van a llevar a la evolución de las especies. No solo actúa la selección natural. Entonces, que quede claro, la variabilidad es importante en la conservación y en el manejo, sí. ¿Cuál variabilidad es importante? La variabilidad genética, ¿sí? ¿Toda la variabilidad genética tiene valor adaptativo? No, porque no todos los caracteres contribuyen a la supervivencia. ¿Necesito cuantificar la variabilidad genética cuando hago conservación o manejo? Sí. No solo aquella que tenga valor adaptativo, necesito cuantificar toda la variabilidad genética que tiene una población, si la voy a seguir, si la voy a conservar, si la voy a manejar. Porque hay otros aspectos que van a definir la dinámica de las poblaciones, no solamente la selección natural. Esos otros procesos los vamos a ir viendo en las siguientes clases. Y ahora vamos a ver cómo cuantificamos la variabilidad genética en la clase de hoy. Bueno. Entonces, dejo de compartir y ahora comparto. No sé por qué no me deja compartir la presentación. A ver, ahí estamos. Bueno. Entonces, la actividad 3 les dice por qué es importante cuantificar la variabilidad genética en las poblaciones, ¿sí? Y yo lo que les ponía acá, ¿ustedes escucharon hablar de este organismo, la IUCN, en su carrera? Sí, profe. Bien, ya lo deben haber escuchado, que es el organismo, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y la cuantificación de la variabilidad genética, yo les puse acá que es uno de los 3 ejes prioritarios de la conservación en general. ¿Sí? Y este organismo que tienen ustedes acá plantea eso, que hay 3 ejes prioritarios para conservar. ¿Y por qué? Por un lado, se requiere variabilidad genética para que las poblaciones puedan adaptarse a un cambio ambiental. Si no hay variabilidad genética y viene un cambio ambiental, no va a haber individuos que sean capaces de adaptarse y entonces ahí sobreviene la extinción de esa especie o de esa población. Y la pérdida de variabilidad genética, ya vamos a ver en los prácticos que siguen, está generalmente asociada a una reducción en la capacidad de adaptarse que tienen los individuos. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar nosotros la variabilidad genética en las poblaciones? Primero, porque nos va a permitir evaluar la acción de factores evolutivos para tomar después decisiones.
¿sí? Segundo, nos va a permitir hacer predicciones del futuro evolutivo de esa población. Y al poder hacer predicciones de qué es lo que va a pasar desde el punto de vista genético con esa población, ustedes como responsables de un programa de manejo van a poder establecer estrategias para conservar. ¿Sí? Esas estrategias de conservación siempre tienen que ser tendientes de aumentar la variabilidad genética. Entonces, por eso yo tengo que cuantificarla. Si veo que hay poco, tendré que ver cómo hago para incrementarla, o al menos mantenerla. Siempre evitar reducir la variabilidad genética. Bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se origina, que ya lo vieron en realidad con la profesora Romina, cómo cuantificamos y cómo la mantenemos. Entonces, para empezar a ver cómo se origina, vamos a ver, ustedes tienen ahí esas 4 figuras. Les dice que observen las 3 figuras que se presentan y vamos a ver qué ocurre y qué procesos son representados en cada una de esas figuras y cuál es el origen genuino de la variabilidad. A ver, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué está representado en cada uno de los dibujos? Ahí, ¿qué está representado acá? Una mutación ahí, profe. Bien. Una mutación. Bien. ¿Una mutación de qué tipo sería acá? Ahí les dice una inserción, una mutación génica. Bien. Ustedes vieron distintas magnitudes de mutación, ¿sí? Las génicas, ¿y qué otras vieron? Las cromosómicas. Las cromosómicas, que afectaban a la estructura y al número de cromosomas. Bien, acá en este dibujo de acá, ¿qué está representado? Un entrecruzamiento. Bien, ¿qué ocurría cuándo? Bien, entrecruzamiento y recombinación, ¿qué ocurrían en qué momento? En la profase 1, en la meiosis. En la meiosis, en la profase 1. Bien. ¿Y acá? Separación al azar. Separación al azar. Separación aleatoria de la... Bien. cromátides. Separación al azar de los cromosomas, no, aleatoria de los cromosomas no homólogos. La separación de las cromátides no es aleatoria, ¿sí? Lo que se separan acá era la segregación independiente, es decir, que A podía ir con B mayúscula o podía ir A chiquita con B minúscula o al revés, A grande con B chiquita, A chiquita con B grande. ¿Sí? Bien, entonces nosotros habíamos dicho que estas situaciones, es decir, la mutación por un lado, el crossing over y la segregación al azar de los no homólogos, eran los que generaban las nuevas combinaciones genéticas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos ya. Ahora, les pregunta acá, ¿cuál es el origen genuino de la variabilidad? ¿Qué es lo que origina nuevos alelos? La mutación. La mutación. ¿Sí? La mutación es el origen genuino de la variabilidad. La recombinación y la segregación al azar van a generar nuevas combinaciones genéticas
en la población. ¿Mm? Bien. Entonces vamos. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a estudiar cómo se originaba? Y acabamos de decir, el origen genuino de la variabilidad genética es la mutación. La recombinación y la segregación al azar de los cromosomas no homólogos originan nuevas combinaciones. Pero los nuevos alelos se originan solamente por mutación o, en el caso de que haya una población, que venga un individuo con un alelo nuevo desde otra población. ¿Mm? Que eso lo vamos a ver cuando veamos flujo génico. Ahora entonces vamos a ver cómo cuantificamos. Y en las clases siguientes vamos a responder esta pregunta de cómo se mantiene. Entonces ahora nos vamos a dedicar a cómo cuantificamos. Entonces, ustedes tienen ahí, supongamos que ustedes están estudiando la quinoa, que es una planta nativa que se le ha descubierto propiedades nutricionales importantes, ¿sí? Y entonces ustedes pueden hacer un estudio de la variabilidad genética en las distintas poblaciones de quinoa, y ese análisis, cuando hablamos de cuantificar la variabilidad genética en quinoa, lo pueden hacer a distintos niveles. Puede ser a nivel intraespecífico, es decir, estudiar qué variabilidad genética tengo en una población. Por ejemplo, en la quinoa del altiplano, que es esta que está acá, supongamos que tengo la población 1, la población 2, y tengo 3 poblaciones de quinoa. Entonces yo puedo estudiar la variabilidad genética que tengo en la población 1, en la población 2, en la población 3. Eso sería el nivel intrapoblacional. Estudio en cada población la variabilidad genética. Pero también puedo comparar la variabilidad genética que hay en las distintas poblaciones del altiplano. Y eso sería un estudio interpoblacional. Y a su vez podía comparar la del altiplano con la de los salares, ¿sí? Y con la quinoa de los valles interandinos. Entonces ahí estaría haciendo un estudio dentro, digamos, de la especie, pero comparando poblaciones diferentes, ¿sí? Y a su vez yo podría hacer un estudio filogenético, es decir, ver cómo se originó esa especie de quinoa. Los que a ustedes les van a interesar como conservadores y manejadores de un recurso natural, genético, son los estudios intraespecíficos de variabilidad genética, ya sea intrapoblacional dentro de una misma población o comparando la variabilidad de una población con la otra. Eso les va a permitir obtener información para ver cómo conservo la variabilidad en las distintas poblaciones. ¿Está claro? A ver, en el chat, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Sí, profe. Bien. Entonces ahora, bueno, ¿cuáles son las etapas que ustedes van a tener que seguir cuando quieren hacer un estudio de una variabilidad poblacional? Entonces, primero, como siempre, van a tener que definir cuál es el problema. Por ejemplo, en este caso, ustedes quieren ver qué variabilidad genética tienen en la quinoa
de una población era el altiplano. Y van a tener que definir su hipótesis. Por ejemplo, la población 1 del altiplano tiene suficiente variabilidad genética. Bueno, después, ¿qué van a tener que hacer? Nosotros para cuantificar la variabilidad genética necesitamos datos. ¿Qué tipo de datos necesitamos si estamos hablando de variabilidad genética? ADN, profe. De ADN, bien, necesitamos datos de ADN. Y de los datos de ADN, ¿qué necesitamos? ¿Los alelos? Bien, necesitamos los alelos. ¿Qué más necesitamos? Acá me dijeron recién que necesitamos los alelos. ¿Qué más necesitamos? Entonces yo intento. La diversidad alélica. Bueno, antes de la diversidad alélica, vayamos a lo básico. Los genes que corresponden a esos alelos, o sea, los alelos que conforman esos genes. Bien, a ver, es lo que acabamos de decir recién, que era que necesitaba, necesito de una población saber cuáles son los alelos entonces necesito los alelos y ¿qué más necesito? Por ejemplo, antes de los alelos ¿de qué? De un marcador genético. Si ese marcador es morfológico, yo tendré que ir y mirar, bueno, la hoja de la quinoa, ahí tienen ustedes en el dibujito, puede ser morada. ¿Ven el puntito que escribo? Sí, profe. Puede ser morada, puede ser verde. Es decir, yo voy a ir a una población. Yo sé que de la población necesito cuantificar qué variabilidad genética tiene esa población para un marcador específico en particular, para un marcador genético. Una vez que ya definí qué marcador o marcadores voy a estudiar, me dijeron que iba a tener que ver qué alelos estaban presentes en esa población. Pero antes de llegar a los alelos, ¿qué voy a tener que ver yo? Supongamos que ustedes van a tener 200 individuos en esa población. Para llegar a ver qué alelos tengo en esa población, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué estudiaban en la población? Las frecuencias. Bien. Voy a necesitar conocer los genotipos primero. ¿Qué genotipos están presentes en la población? Y una vez que tenga los genotipos, como dijo su compañera, voy a poder analizar qué frecuencias tienen esos genotipos en las poblaciones que estoy estudiando. ¿Vamos bien? Bien, entonces yo estoy tratando de analizar la variabilidad genética en una población, la estoy tratando de cuantificar. Entonces, primero voy a tener que ver la variabilidad de qué especie quiero estudiar yo, de qué población. Para eso, primero voy a tener que elegir marcadores, ya sean marcadores genéticos, morfológicos, cromosómicos, bioquímicos, moleculares, ¿sí?
Una vez que ya tengo esos marcadores elegidos, me voy a la población, tomo una muestra de los individuos y me fijo qué genotipos están presentes. Y entonces ahí calculo las frecuencias genotípicas. Con esas frecuencias, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacían ustedes en las poblaciones cuando tenían las frecuencias genotípicas? Sacábamos la frecuencia alélica. Sacábamos las frecuencias alélicas, ¿sí? Entonces, eso dijimos que tomábamos una muestra, ¿sí? Hacíamos la colección del material, evaluamos ese material, hacemos el genotipado. Con esos genotipos yo voy a poder hacer recién el análisis de datos, es decir, cuantificar la variabilidad, ver cómo está distribuida, establecer relaciones y analizar factores evolutivos. Y una vez que tenga todo eso, voy a poder establecer conclusiones y establecer estrategias de manejo. Entonces, hasta ahora, de cuantificar la variabilidad, ya tenemos nosotros algunas herramientas genéticas que vieron ustedes en la clase anterior, que les va a permitir estimar algunos parámetros que miden la variabilidad. Ya con estos datos vamos a poder trabajar con los parámetros que me van a permitir cuantificar la variabilidad. ¿Está claro? Entonces es muy importante que hayan aprendido a estudiar la estructura de una población, porque con los datos de la estructura yo voy a poder estimar la variabilidad de las poblaciones. ¿Sí? Sí. Bien. A ver. Bien. Entonces, ahora vamos a ver ¿ustedes ven unas flechitas ahí o no las ven? Una ¿En flecha rojo, con rojo. Sí se ve, profe. Sí. ¿Sí se ven? Es que no sé Sí. cómo volver otra vez al... No, esperen. Bueno, acá tienen cuáles son las medidas, los parámetros que se utilizan para cuantificar la variabilidad. ¿Mm? Y si ustedes se fijan acá tienen, a ver si lo voy a poner en más grande. ¿Están viendo la diapo? Sí, profe. Bien, entonces, fíjense que acá tienen unas medidas
que les dice que están basadas en número de variantes, ¿sí? Y otras medidas que están basadas en frecuencias de las variantes. Entonces, en número... Profe, no Sí. está la presentación no está del tamaño que estaba hace un rato. Está como la otra vez. Bueno, a ver. Disculpen, saben que algo pasó con mi tableta, ya le decía a mi hijo que me... ¿Ahí? Sí, profe, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, cuando decimos que están basadas en el número, me refiero a número de alelos, ¿sí? Al número de alelos, al número de loci que estoy estudiando, ¿sí? Estas medidas que vamos a ver ahora están basadas en números, que es lo que tengo acá. Y después tenemos estas otras medidas que están basadas en frecuencias de las variantes, y acabamos de decir frecuencias genotípicas, ¿sí? Que podíamos calcular. Bueno, estas medidas, frecuencias de alelos, estas medidas están basadas en las frecuencias. Entonces, primero las vamos a decir, a nombrar, y después vamos a hacer el ejemplo de la guía, ¿sí? Para ir haciendo los cálculos. Entonces, todas estas medidas que tenemos acá, a ver, vamos a borrar todo y vamos a ir escribiendo de a poquito. Bueno, tenemos, una de las medidas se llama P, y es la proporción de loci polimórficos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes definieron cuando un locus era polimórfico, lo definieron en clase. ¿Quién me puede decir cuando un locus es polimórfico? Cuando hay más de un alelo. Cuando hay más de un alelo, ¿pero es suficiente que haya más de un alelo o había un criterio? Más de 2 o más alelos. A ver, bueno, 2 o más alelos. Pero ¿se acuerdan que había un criterio sobre cuánto tenía que ser la proporción del alelo más frecuente? Menor a 95, a 0,95 tenía que ser su frecuencia, o menor a 0,99, dependiendo del criterio que se usaba. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, lo que me dice este parámetro es la proporción de loci polimórficos que estoy estudiando yo en la población. Recién pusimos de la quinoa, que estudiaba la coloración de las hojas, pero yo podría estudiar de la quinoa distintos marcadores genéticos, y cuanto más marcadores use para estimar la variabilidad genética de una población, mucho mejor va a ser esa estimación. Entonces, la proporción del loci polimórfico es una de las medidas basadas en el número de loci. Y ahí tenemos ¿qué es? Les dice que es el número de loci polimórficos, que es este, dividido sobre el total de loci estudiados, sobre el total, que incluye los polimórficos y los monomórficos. Si yo estudié 10 loci y 8 eran polimórficos, haré 8 sobre 10. ¿Sí? El otro parámetro que se usa para estimar variabilidad, que también está basado en el número, es el número de alelos por locus. Tengo 2, tengo 3 alelos, tengo 4 alelos. Cuanto más alelos, más variabilidad tengo. Cuanto mayor valor de P, más variabilidad tengo. El otro parámetro que se usa para medir variabilidad es la diversidad alélica. ¿Cómo lo definimos?
como el promedio de número de alelos por locus. Ahora lo vamos a hacer al ejemplo. ¿Cómo lo sacamos? Es la sumatoria de los alelos por locus, por ejemplo, que estudié 5 loci. En el primero tengo 2 alelos, en el segundo tengo 2, en el tercero tengo 3, en el cuarto tengo 3 y en el último tengo 4. Entonces sumo 2 más 2 más 3 más 4 dividido 5 loci. Bueno, por ahora veamos estas medidas basadas en el número y las vamos a estimar. Entonces, ustedes ahí tienen, es un ejercicio que no está en la guía, lo vamos a hacer este ejercicio, así ustedes después les queda el de la guía para hacer ustedes los cálculos. Entonces, ahí tienen la definición que habían visto ustedes con la profesora Viviana, de cuando un locus era polimórfico. Y les decía que a ver si puedo escribir. Un locus era polimórfico cuando tenía 2 o más alelos. Eso me dijeron ustedes, está bien, pero no era suficiente. ¿Sí? Porque ahí les puse que el porcentaje del loci polimórfico está correlacionado con el tamaño de la muestra. Entonces es preciso establecer un criterio. Y vamos a considerar polimórfico solo aquellos loci cuyo alelo más frecuente no supere el 95 o puedo establecer un criterio del 99% si quiero ser más estricto. ¿Está claro entonces cuando un locus es polimórfico? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense, este ejercicio que tienen acá son de datos reales que se sacaron de una población de una población de chimpancés. La muestra está formada por 35 chimpancés. ¿Se acuerdan que lo primero que tenía que hacer era definir mi problema? Bueno, el problema es que quiero estudiar la variabilidad de chimpancés del Parque Nacional de Tanzania. ¿Sí? ¿Cómo estimo la variabilidad genética? Bueno, trabajando con marcadores. En este caso, estoy trabajando con marcadores moleculares. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el marcador 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 8. Ahí les pone que se trabajaron con 8 loci moleculares microsatélites. ¿Sí? Entonces, este es el marcador 1. ¿Cuántos alelos tiene el marcador 1? 5. 5 alelos, ¿sí? Supongamos que yo hice la corrida electroforética y esta corrida de acá corresponde al marcador 1. Entonces yo podría decir, bueno, este es el alelo A1. Este que tiene otra velocidad distinta en el gel es el alelo A2. Lo estoy viendo. Entonces, lo que decíamos recién, este es un genotipo heterocigota. Acá podría tener otro alelo A3 y acá tengo otro alelo A4. Supongamos que acá hubiera tenido otro alelo, que no está, que sería el A5. Entonces, ahí tengo identificado los 5 alelos
de esta población de 35 chimpancés de Tanzania. ¿Está claro? Sí. ¿Hay alguien que no entendió? Bueno, entonces, tengo los ocho loci estudiados, cada uno tiene, fíjense, distinto número de alelos. ¿Qué locus sería monomórfico? Es decir, lo contrario a polimórfico. ¿Cuál de esos? El 32, ¿puede ser? Bien, el MFD32, así se llama, así como le llamábamos a un carácter color de semilla, bueno, a este un marcador molecular, su nombre es MFD32. Bien, ahí ese es monomórfico porque tengo un solo alelo con una frecuencia de 1, no tengo más. ¿Sí? ¿Este de acá sería monomórfico o polimórfico? Dependiendo, profe, qué criterio utilicemos, si el 95% o el 99%. Bien. Polimórfico. En el caso de que ocupemos el 95, sí sería... Bueno. ¿Cómo sería? O sea, si el Monomórfico. Claro, si ocupamos el 95 sería monomórfico, si ocupamos el 99 sería polimórfico. ¿Sería polimórfico? ¿Qué dice? Es monomórfico. Porque ¿qué dice el criterio? Que el alelo más frecuente no supere 95%. Acá superó 95%. Entonces, para el criterio del 95% sería monomórfico. Bien. ¿Y para el criterio del 99%? Ese es polimórfico. Sería polimórfico. Bien, vamos a trabajar con el 99%. Vamos a trabajar con ese criterio. Entonces acá ya tendríamos, con el criterio del 95%, estos dos loci serían monomórficos. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos que sacar P, que era la proporción de loci polimórfico? Que dijimos que era el número de loci polimórficos. ¿Cuántos tenemos polimórficos acá? 1, 2, 3, 6. 4, 5 y 6. Entonces tenemos 6 sobre ¿cuántos? Sobre 8. 8. Sobre 8. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 0,75. 75. Ese valor es la proporción del loci polimórfico. Acuérdense que cuando yo estudio la variabilidad, yo puedo decir, bueno, esta población de chimpancés tiene un porcentaje de loci polimórfico de 0,75. Pero yo puedo compararla con el porcentaje de loci polimórfico de otra población de chimpancés de otro lugar y ver si ese valor es superior o inferior para tener un punto de referencia. Bien, entonces ya calculamos la primera medida. La segunda medida, número de alelos por loci. Entonces yo tendría que ir viendo. Tendría que hacer un cuadrito y poner el número de alelos que se llama N. A ver. N. N acá, para este primer locus, ¿cuánto es? 5. 5. 5. Bien. Para el segundo, 8.
Para el tercero, 7. 7. Para este es 1. Para este es 5. Para este es 5. Y para este es 2. Y para este es 8. Entonces ya calculamos número de alelos por locus. Ahora tenemos que calcular A, que es la diversidad alélica. Fíjense que siempre estamos trabajando con medidas basadas en el número. Hemos tenido en cuenta el número para calcular P, el número de loci, y ahora para A vamos a tener en cuenta el número de alelos. La diversidad alélica, ¿cómo la calculábamos? Como el promedio del número de alelos por locus. ¿Y qué hacíamos? Dijimos, sumatoria de los alelos por locus. Entonces, ¿qué voy a sumar? Los n. Bien, o sea, 5 más 8 más 7 más 1 más 5 más 5. Bueno, voy a seguir acá abajito, ¿no? Más 2 más 8. ¿Y a eso sobre qué lo voy a dividir? 8. Por los 12. Por 8. Bien. Eso, lo voy a dividir por 8. Entonces, mi diversidad alélica es 41 dividido 8, y eso es 5,125. Ese es otro parámetro de variabilidad genética. Yo podré decir, ¿es alto? ¿Es bajo? Siempre es relativo, ¿sí? Si yo veo que en otras poblaciones de chimpancés es mucho más alto, quiere decir que esta población, para estos parámetros, tiene baja variabilidad genética. Y ya tendré que tomar medidas para incrementar la variabilidad genética. ¿Se entiende hasta ahí? Estos parámetros relacionados con el número de variantes. Sí, profe. Sí, profesor, entiendo. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo serían los parámetros relacionados con las frecuencias. ¿Sí? Dijimos que teníamos en cuenta las frecuencias de las variantes. Las frecuencias de las variantes. Hay unos parámetros, fíjense que acá tienen número efectivo de alelos. ¿Sí? Nosotros veíamos recién, por ejemplo, que el marcador 1, que se llama MFD3, ¿cuántos alelos tenía? 5. 5, tiene 5 alelos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué les dice acá? Les dice que el número efectivo de alelos es el número de alelos que realmente contribuyen a la heterocigosis en la población, ¿sí? Y está menos influenciado por alelos raros y es menos sensible al tamaño de la muestra. Bueno, entonces, ¿cómo se estima ese número efectivo de alelos? Fíjense que tienen ahí. NE, el número efectivo de alelos, es igual a 1 sobre 1 por la sumatoria de los P sub I al cuadrado. ¿Qué es lo que tienen acá ustedes? ¿Qué son todos esos números?
Frecuencias. Frecuencias, bien. ¿Qué tipo de frecuencias? Relativa. Alélicas. Son frecuencias relativas, son frecuencias alélicas. ¿Sí? En este caso, donde tenemos dos alelos, esta sería lo que ustedes calculaban como P chiquita, y esta sería lo que ustedes calculaban como Q chiquita, ¿verdad? Y esas frecuencias, ¿cómo las obtuvieron ustedes en el campo, digamos, en su tarea? ¿A partir de qué? ¿Cómo obtuvieron P chiquita y Q chiquita? ¿Se acuerdan? Bien. Primero calculaban pH y Q. Y a partir de ahí estimaban las frecuencias alélicas. Bueno, todo eso ya lo hicieron estos investigadores y nos presentan una tabla con las frecuencias. Ustedes siempre trabajaron con dos alelos, pero normalmente podemos tener más de dos alelos. Entonces acá ya tenemos las frecuencias de los distintos alelos para cada uno de los loci. Y esto que tengo acá son justamente las frecuencias alélicas. Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, a ver, yo tengo hechos los cálculos para que si alguno tiene. 0,23. Tengo hecha de este. Vamos a sacar el número efectivo de alelos de este marcador que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre. Y tenemos acá se me fue un 1 que no va. Acá, ¿qué voy a poner abajo? La sumatoria de esta frecuencia, 0,237 elevada al cuadrado, más el próximo alelo, ¿cuál es? El 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces es 0,066 elevado al cuadrado, más, agrego el próximo alelo, 0,053 elevado al cuadrado, más, y voy a poner el último, 0,132 elevado al cuadrado. Eso me da un número efectivo de 2,082. ¿Cuántos alelos tenía yo en ese locus? 5. 5. Tenía 5. Pero en realidad, ¿cuántos contribuyen al heterocigota? 2. 2. ¿Sí? O sea, fíjense que a pesar de que tenía 5 alelos en este locus, solo 2 están contribuyendo realmente a la heterocigosis de la población. Y como veremos acá, la heterocigosis es uno de los parámetros más importantes para cuantificar la variabilidad. Es decir, no me sirve mucho tener muchos alelos cuando veo que hay algunos, por ejemplo, estos dos, ¿cómo es la frecuencia de estos dos? ¿Alta o baja? Baja. Baja. Es muy bajita, ¿sí? Y entonces, estos alelos raros, por eso que les decía acá, que los alelos raros es como que me bajan el valor de número efectivo de alelos. Entonces, el número efectivo de alelos es muy importante porque yo puedo tener muchos alelos en un locus y, sin embargo, el número efectivo es muy bajo. Fíjense en el último. Tengo 8 alelos, pero miren todos los alelos raros que tengo, que están en muy baja frecuencia.
¿Sí? Entonces, este es el número efectivo de alelos, que es otro de los parámetros que me sirve para cuantificar variabilidad. Y el otro parámetro que ustedes ya lo estudiaron cuando estudiaron genética de poblaciones es la heterocigosis. ¿Qué tipo de heterocigosis tengo ahí? La observada, ¿y cuál otra? La esperada. La esperada. ¿Cuál era la esperada? ¿Se acuerdan? ¿Esperada en qué situación? En el equilibrio. Esperada en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Y se acuerdan cómo se obtenía? La observada es cuando calculábamos P, H y Q en la población, ¿sí? Esa es la observada para cada locus. ¿Y cuál era la heterocigosis esperada? Lo tienen ahí. En el equilibrio Hardy-Weinberg era 2 por P chiquita por Q chiquita. ¿Se acuerdan que de estos pH y Q ustedes calculaban P chiquita y Q chiquita? Elevando, digamos, multiplicando por 2 a P y a Q, obtengo la heterocigosis que yo espero en una situación de equilibrio en donde no va a haber factores que me modifiquen las frecuencias. ¿Sí? Bien, esperemos que sí. ¿Entienden o se quedaron en algún...? ¿Puede volver a explicarlo, profe, esa parte? Bueno, a ver. Voy a borrar. Entonces, otro de los parámetros que se utiliza para estudiar la variabilidad o cuantificar la variabilidad es la heterocigosis. ¿Sí? Ese es el parámetro más importante que me permite medir la variabilidad. Entonces, la heterocigosis. Y vamos a medir dos. La observada, que sale de los datos. Ustedes cuando genotiparon, sacaron la frecuencia P, H y Q. Este valor de P que calculaban la semana pasada en el práctico era la heterocigosis observada para un locus en esa población. La heterocigosis esperada, como lo vieron ya también en la clase pasada, es la esperada, que acá les dice, en el equilibrio Hardy-Weinberg, que suponía que las frecuencias se mantenían estables porque no había ningún proceso evolutivo que estuviera actuando sobre ese locus. Y la frecuencia esperada se calcula para ese locus como 2 P chiquita, Q chiquita. ¿Qué eran esas P chiquita y Q chiquita? Eran las frecuencias alélicas que se obtenían a partir de las frecuencias genotípicas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos para este locus. Nosotros hemos aprendido a estimar las frecuencias esperadas para 2 alelos, cuando el locus tiene 2 alelos, ¿sí? Y se calculaba así, como 2P por Q. Entonces, la frecuencia esperada para este locus, ¿cómo la voy a calcular? ¿2? 2P por Q.
Claro, o sea, 2 por 0,971 por 0,029. ¿Alguno lo tiene? ¿Quién lo puede hacer? Acá lo tengo. Esto es la esperada, es 0,05631. Sí, profe. Para ese locus. ¿Está bien? Sí, profe, se sale el mismo. Bien. Y este valor que tengo acá, ya lo calcularon los investigadores, es la heterocigosis observada para este locus. 0,472. ¿Sí? ¿Cómo es la heterocigosis observada con respecto a la esperada, en este caso? Es mayor. Es mayor. Más adelante vamos a ver en qué casos la observada es mayor. En este caso está buenísimo porque tengo me está diciendo que tengo más variabilidad para este locus en esta población. Entonces, de esa manera, yo calculo este parámetro. A ver, voy a borrar algunas cosas. Este parámetro, que es muy importante para cuantificar variabilidad, que es la heterocigosis observada por locus, la heterocigosis esperada por locus. Ahora, si yo tomo todas las heterocigosis observadas y las divido sobre el total de locus, ¿qué voy a estar sacando? Un promedio. El promedio. Voy a estar sacando la heterocigosis media observada. ¿Sí? Si yo tomo todas las heterocigosis esperadas que calculé para los 8 loci y los divido por 8, voy a estar sacando la heterocigosis media esperada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. profe. Bien. Entonces, Profe, bueno, ¿la esperada solo sacamos para los locus que tengan 2 alelos? no, se saca para todos. ¿Y cómo haríamos, digamos? Bueno, eso les voy a explicar. Bien. Porque ustedes no... La heterocigosis esperada, a ver, la heterocigosis esperada, si son 2 alelos, se saca como 2PQ, ¿sí? Pero si son más de 2 alelos, también la pueden calcular como 1 menos la sumatoria de los P sub I al cuadrado. Fíjense, ¿se acuerdan que era P cuadrado y Q cuadrado? ¿Qué era P cuadrado? La frecuencia de quién en el equilibrio. De P. De los homocigotas de un alelo, y esta era la frecuencia de los otros homocigotas. ¿Cuánto me tenía que dar P más H más Q? 1. Si son frecuencias relativas. Bien, me tiene que dar 1. Entonces, esta parte de la formulita, en realidad, estoy sumando los homocigotas. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Qué estoy sacando? P más H son los homocigotas. Entonces, esta es otra forma de calcular la heterocigosis esperada. Entonces, supongamos
En este caso, ¿cómo lo sacaría? La heterocigosis sería 1 menos. P sub i es cada una de las frecuencias. O sea, 0,026 al cuadrado, que sería la frecuencia del homocigota para ese alelo en el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien, más el siguiente alelo, 0,316 al cuadrado, más el siguiente, 0,026 al cuadrado, más sigamos. Este 0,079 al cuadrado más el último alelo 0,553 al cuadrado. Todos estos son los homocigotas para los distintos alelos. Entonces, si yo resto, si yo sé que las frecuencias de homocigotas más heterocigotos me tiene que dar 1, si a 1 le resto las frecuencias de todos los homocigotas, ¿qué me da? Los heterocigotas esperados. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ya lo último que quedaría, a ver. Ustedes van a trabajar. Disculpe, ¿por qué asumió que eran todos homocigotos? Eso me perdí ahí. A ver, espérate que voy a poner más alto el micrófono, porque no te escucho bien. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? Lo que hizo recién, cuando hizo 1 menos la sumatoria de pi al cuadrado, ¿cómo sabe cuántos homocigotes? Ahí me perdí. Bueno, a ver, espera. Que ahora yo perdí la presentación en la tableta. Y no puedo trabajar tampoco con la com. Ya te explico. Dame un minuto. Me preguntabas cómo, a ver, nosotros recién decíamos que la heterocigosis esperada se podía calcular como 1 menos la sumatoria de los P sub i al cuadrado. Esto son las frecuencias alélicas. P, Q chiquita, R, S, de todos los alelos que yo tenga. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dijimos que cuando calculamos P más H más Q, que son las frecuencias genotípicas, son frecuencias relativas. Todo te tiene que dar 1, la sumatoria esa, ¿no, Juan? Sí. Bien, entonces, otra forma de estimar los heterocigosis esperados, cuando tengo más de 2 alelos, si tengo 2 alelos, dijimos que podía hacerlo directamente como 2PQ. ¿Sí? Cuando tengo más de 2 alelos, la forma más sencilla es, todos estos son los homocigotas. ¿Por qué? ¿Qué estoy sumando ahí? Ahí estoy sumando P al cuadrado, dijimos, que sería este valor al cuadrado, más
Q al cuadrado. Acordate que P era el homocigoto, la frecuencia del homocigoto en el equilibrio, ¿te acordás? P cuadrado. Sí, profe. Bueno, Q cuadrado sería la frecuencia del homocigoto para el segundo alelo en el equilibrio. Más, le llamemos R cuadrado, sería la frecuencia de este tercer alelo en el equilibrio. Más, y así va sumando hasta llegar a este, que le llamemos T cuadrado, que sería la frecuencia de los homocigotas para este alelo en el equilibrio. Todos estos son las distintas combinaciones de homocigotas que puedo tener en la población. Entonces, si vos a 1, que es el total, le restás todos los homocigotas, te van a quedar los heterocigotas que esperás en el equilibrio. Profe, pero esa frecuencia que está ahí en el OSI 1, ¿ya no suma 1 acaso cada una de todas las frecuencias que son 5? ¿Esto? Claro, eso no suma 1. Sí, suma 1, pero estas son frecuencias alélicas. Yo lo que estoy sumando acá son frecuencias genotípicas en el equilibrio. Yo estoy sumando genotipos porque quiero sacar heterocigosis, no estoy sacando alelos. Estas que están acá son frecuencias alélicas. Por supuesto, son relativas y tiene que sumar 1. Las frecuencias genotípicas también son relativas y tienen que sumar 1. Entonces, para sacar la frecuencia, para sacar la heterocigosis esperada, yo tengo que hacer 1 menos la sumatoria de todas las frecuencias genotípicas en el equilibrio, que son P cuadrado, Q cuadrado, R cuadrado, S cuadrado, lo que sea. ¿Quedó claro? Sí, profe, no me quedó claro. Es por lo que está en el equilibrio que lo llevamos todo al cuadrado. Claro, porque yo lo que estoy calculando es este valor, este parámetro de variabilidad que es la heterocigosis esperada. Perdón, este sería... este está bien. Y después si yo sumo todas las esperadas de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loci y lo divido por 8, voy a calcular la esperada promedio. ¿Sí? Sí, ahora entendí. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora, a ver. Ahora ya con esto, con estas ecuaciones, estos parámetros basados en número y frecuencia, ya ustedes van a poder resolver, a ver, la próxima, los ejercicios que tienen en la guía, porque es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero con el ejercicio de la guía del lobo etíope, ¿sí? Ustedes fíjense que acá tienen el lobo etíope, es uno de los cánidos en mayor peligro de extinción, en la actualidad solo existen 6 áreas aisladas de Etiopía, con una población total de 500 individuos. El número de individuos está decreciendo significativamente debido a la destrucción de hábitats asociados a la agricultura. Entonces el estudio que son datos de un trabajito, les dice que se estudiaron 9 loci, es decir, 9 marcadores genéticos moleculares. Acá los tienen al revés. Este es el marcador 225. A ver. Este sería el marcador genético 1, ¿sí? Y estos son los alelos. Entonces este tiene 2 alelos, y estas son las frecuencias de los alelos.
y se estudiaron 9 locis, tenemos del 1 al 9. Y acá les da como dato uno de los parámetros que es la heterocigosis observada, y ustedes les pide el ejercicio que calculen todos estos parámetros que hemos visto para estimar la variabilidad. El número de alelos por locus, diversidad alélica, heterocigosis esperada por locus, la heterocigosis media, el número efectivo de alelos y el porcentaje de loci polimórficos. Y después les pide que comparen la variabilidad genética de la población de Zanetti con la población de lobos de Webb y con poblaciones de otros cánidos como perro doméstico, lobo gris, coyote. Entonces, que comparen todos los parámetros que ustedes calculen con los parámetros que tienen acá para esta población de lobos de otro lugar y que los comparen con los de otras especies. Por ejemplo, con el coyote, que no está en peligro de extinción. Para que vean qué pasa con la variabilidad en aquellas especies que están en peligro de extinción con aquellas que no están en peligro de extinción. Entonces ya con las herramientas que vimos hoy pueden calcular o estimar la variabilidad genética de una población. En este caso, para los lobos de Zanetti, compararlos con otras poblaciones, y después les queda, bueno, es esto, que sería otro en Jaguarete, que es una especie emblemática en peligro de extinción en la selva misionera. Se hizo un estudio poblacional de 5 loci de un marcador de ADN, locus A, B, C, D y E, y también a partir de esos datos tienen que estimar la variabilidad. Recuerden, este locus, por ejemplo, el locus A, este sería un alelo y este sería el otro alelo. Entonces, ¿cómo sería el genotipo de ese individuo? ¿Homocigota o heterocigota? Heterocigota. Ojo, ¿cuántos alelos veo yo ahí para ese locus? Veo uno solo, veo este. Entonces es homocigota. Este individuo de acá, ¿cómo sería para ese locus? También homocigota. Homocigota para el otro locus. Y este serían el heterocigota. Entonces, les dice que a partir de estos datos van a tener que estimar la variabilidad genética. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer nosotros para estimar la variabilidad en una población? Primero íbamos a la población. Elegíamos el marcador genético que queríamos estudiar. Ya fuimos a la población de Jaguarete en la selva misionera. Elegimos los marcadores. Vamos a estudiar con estos marcadores. Tomamos una muestra de esa población de 30 individuos. ¿Sí? Y ahora, después, ¿qué teníamos que hacer con esos 30 individuos para cada marcador? El genotipado. Bien, tenemos que hacer el genotipado y eso nos va a permitir obtener T, H y Q. Y con esos datos, ¿qué vamos a obtener? Las proporciones genotípicas. Las frecuencias. Las alélicas, perdón. Bien, estas son las frecuencias genotípicas y a partir de acá vamos a obtener las frecuencias alélicas P y Q. Y ya con esos datos vamos a poder trabajar con los parámetros para medir la variabilidad en esta población de Jaguarete. Ya con lo que hemos hecho, ya pueden hacer este ejercicio y podemos terminar la guía. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Gracias. Bueno, entonces, si está todo claro, nos vamos despidiendo.